Hermanas y amigos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por este lindo privilegio que me permite en esta hora de poder hablar un poco de su palabra. Así vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 3. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enherbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así estaremos haciendo una oración para que el Señor sea el que hable a nuestras vidas en esta hora. Padre que está en los cielos, le damos gracias por este lindo privilegio que usted nos permite. Le pedimos, Señor, que sea usted el que hable a nuestras vidas y que nos ayude a hacer conforme a su voluntad, porque solamente, Señor, usted es Dios. Le pedimos que usted hable a nuestros corazones y nos ayude siempre. Amén. El tema de este pequeño mensaje es: Jehová proveerá. En este pasaje encontramos a 2 personajes, a Abraham y a su hijo Isaac, que estarán en el centro de esta prueba que Dios manda a la vida de Abraham. En el versículo 2 encontramos que él dice y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al pensar y en meditar en este mandato, cualquiera diría: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo Dios me puede pedir algo tan grande? Porque no solamente estaba pidiendo un sacrificio, un holocausto, pero sino que ese holocausto fuera su propio hijo. Y no solamente su hijo, pero su único hijo, ese hijo a quien él amaba, ese hijo que Dios les había prometido, que sería de gran bendición para sus vidas. Porque si recordamos y vemos en capítulos anteriores, capítulos 17 y 18, vemos que Sara era una mujer estéril que no podía tener hijos, pero Dios hizo un pacto con ellos y les prometió un hijo que sería de bendición para ese pueblo y para sus vidas. Porque lo vemos en los versículos 15 al 19 en el capítulo 17, que dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, al recibir Abraham esta ordenanza, lo lógico sería reaccionar de una forma toda contraria a lo que él hizo. Sería hasta llegar tal vez a cuestionar lo que Dios había pedido. No me imagino cómo él se sintió en ese momento siendo un padre, porque si hay un amor profundo es el amor de padres hacia sus hijos. Pero Abraham era un hombre sabio, un hombre que reconocía que el Dios que él le servía era un Dios de poder, un Dios de orden, un Dios que tiene el control y dominio de todas las cosas, que reconocía que primeramente el que le hablaba a él era Dios, pero que todo, absolutamente todo lo que él tenía en esta tierra era porque Dios se lo había regalado y prestado en este mundo. Entonces, aunque Isaac fuera su hijo en esta vida terrenal, solamente era prestado de parte de Dios para que él lo instruyera y lo creciera en los caminos de él, así como nosotros también tenemos ese deber cuando tengamos nuestros hijos. Pero él sabía que el que le había hablado era aquel que merecía que le obedecieran, y eso fue lo que él hizo: obedecer la palabra de Dios. Porque si regresamos a la base bíblica,
en el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En ese momento Abraham no dudó de la palabra de Dios ni del mandado que le fue hecho. Él al instante alistó sus cosas y se fue de camino. En estos tiempos era costumbre, era algo normal hacer sacrificios. Entonces, al continuar la conversación entre Isaac y Abraham, no es algo de sorprenderse, porque lo común era sacrificar un animal, un cordero, pero en esta ocasión no llevaban ningún cordero, porque lo que Dios había pedido era que el sacrificio fuera su hijo Isaac. Y vemos la conversación entre estos dos personajes en el versículo 7, que dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esas fueron las palabras de Abraham. En este momento él todavía no sabía lo que había de acontecer a unos minutos, pero él sabía que el Dios que le había pedido hacer las cosas tenía todo bajo control. Porque si Dios lo pedía era con un propósito, era para cumplir algo en sus vidas y para probar su fe, para probar qué tan seguro estaba él en el Dios en el que él ha creído. Y si continuamos leyendo, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí ya está preparado todo, ya está a punto de cumplir lo que Dios había pedido. Pero vemos en el versículo 11 que Dios interviene y hace la obra perfecta, y dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vemos al principio en estos versículos un hombre que tal vez con mucho dolor en su alma estaba a punto de matar a su hijo, a punto de entregar lo que Dios le había regalado de nuevo. A veces en nuestras vidas hay pruebas que llegan que parecen dejarnos sin nada, que tal vez sí nos dejan sin seres queridos, pero Dios conoce y sabe por qué manda las cosas a nuestras vidas. Él, siendo un Dios fiel, demanda esa fidelidad de nosotros también. Demanda que le obedezcamos a su palabra, sea lo difícil que sea para nosotros en ese momento. Que nosotros le obedezcamos así como hizo Abraham, sin importar lo que se les estaba pidiendo, porque sabemos que Dios es el dueño de todo, y si Él pide algo es porque Él quiere hacer algo con nosotros. No importa la necesidad que estemos pasando, el Señor sabrá proveer. No importa qué tan difícil sea esa prueba, el Señor proveerá esa respuesta y esa solución que nosotros tanto necesitamos. Así le doy gracias al Señor por este privilegio y que el Señor les bendiga.